Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy os traigo la review de la Fujifilm X-E1, la cámara lenta. La X-E1 es una cámara fantástica, lanzada en septiembre de 2012, la segunda dentro del portfolio de Fuji del sistema X. Su función era cubrir el nicho de mercado de aquellos que buscaban la calidad y sensaciones de disparar una Fuji X Pro 1, pero con un precio algo más reducido a la vez que el tamaño. Para ello, la renuncia radica en eliminar el visor híbrido de la X Pro 1, sustituyéndolo, eso sí, por un visor OLED de un poquito más de resolución. Contamos con un sensor de 16 megapíxeles, el X-Trans 1, un ISO nativo entre 200 y 6400, expandible a 100 y hasta 25600 y una pantalla trasera de 2,8 pulgadas de una resolución y tamaño menores que la X Pro 1. Necesaria además para mantener un tamaño comedido similar al de la X100, pero con objetivos intercambiables. Ligeramente mayor en tamaño que sus coetáneas, la Sony Nex 7 o la Olympus OMD EM5, de la cual os dejo el vídeo, tiene sus diales estilo retro como punto diferencial, así como sus simulaciones de película configurables y una calidad de imagen fuera de toda duda. Venía emparejada con el kit 1855 que, desde mi punto de vista, es uno de los mejores kits jamás construidos, tanto por su luminosidad como por su definición, además de contar con estabilización y un anillo de diafragmas. Hasta aquí todo bien, pero no todo es perfecto. A nivel de uso, sus menús son sencillos y fáciles de usar una vez te acostumbras. El dial posterior, en conjunto con el botón de acceso rápido Q, funcionan a las mil maravillas. Entonces, ¿dónde está el problema? Desde mi punto de vista, el mayor de los problemas es que es una cámara lenta. Es lenta en el enfoque y presenta cierto lag en las operaciones, lo cual hace que cualquier reflex de gama de entrada coetánea sea más ágil en todos estos procesos. Pero espera un momento, no la desestimes todavía, porque podemos convertir todo esto en una virtud si transformamos la cámara. Para ello os cuento cómo. Yo he disfrutado esta cámara sobre todo en Street Photo trabajando con lentes analógicas, adaptadas o con lentes modernas manuales tipo 7Artisans, Meike, etc. Haciendo uso del enfoque en zona y preenfocando, ya se convierte en una pieza mucho más útil. Así, es una experiencia similar a la de disparar en analógico, añadiendo ciertas bondades digitales como el focus picking, que por otra parte no es de los que mayor resalte ofrecen, y este es más potente a través de la pantalla que a través del visor. Y paso a contaros la cámara por fuera para que entendáis un poquito el manejo. Como siempre, empezamos por la parte de arriba, logotipo de Fujifilm, distintivo de dónde está el plano focal y el distintivo de las lentes Fujinon, que son las que utiliza este sistema. Aquí tenemos este flash que viene con este botoncito, tenemos la zapata caliente y el dial de las velocidades. Cuando la tenemos en A, lo que tenemos es, lógicamente, una prioridad a la apertura porque nos está dando la velocidad automáticamente. Continúo y tenemos el switch del on y off, que es muy ligerito y tiene un recorrido bastante corto. Y tenemos el botón de obturación con su rosquita para un disparador remoto. Tenemos este botón de función, que es programable, y tenemos un botón, o un dial, mejor dicho, de compensación de exposición, que funciona fenomenalmente bien y que está súper a la mano. Continuamos por la parte trasera y tenemos el visor electrónico con sus sensores para detectar cuando acercamos el rostro y que se active. Tenemos aquí esta rosquita para los que somos miopes como yo, el dióptrico, corrector dióptrico. Tenemos el botoncito para sacar el flash, como os he enseñado antes. Tenemos un botoncito para elegir si queremos, por ejemplo, ahora lo he enchufado para que lo veáis, ahora lo tengo para que cuando arrimo la cara, digamos, se conecte el visor. Puedo cambiar y conectar únicamente el visor, como estáis viendo ahí, o puedo cambiar y conectar únicamente la pantalla y aunque yo me arrime al sensor no hay ningún cambio. En mi caso lo voy a dejar en sensor ocular para que utilice el sensor y conecte la pantalla como estáis viendo. Por aquí tenemos este dial que nos va a facilitar el uso de varias funciones que ahora os explicaré. Tenemos el Auto Exposure Lock y el Auto Focus Lock para bloquear la exposición o el enfoque y ahorcarla y llevarla a otro sitio. Tenemos el botón de Q, que es el Quick Menu, que nos lleva a esta pantalla en la cual podemos navegar, y ya de paso os cuento, con todos los botones traseros, ¿vale? Y puedo manejarme
con el dial. Por ejemplo, si quiero subir la nitidez, pues con este dial subo o bajo la nitidez, como estáis viendo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Vuelvo a darle la Q y salgo del menú rápido. Tenemos aquí los 4 cursores, digamos, con los accesos directos a macro y a las funciones que queramos programar, por ejemplo, pues, la elección del punto de enfoque y demás. Cuando pulso el botón de menú, que lo tengo en el centro de los cursores, tengo acceso a los submenús en los que se divide el menú principal. 5 menús para la configuración de la imagen y 3 menús para la configuración de la cámara, que están diferenciados por el color, como veis aquí. Más cositas. Tenemos el display back para configurar la pantalla como la queremos ver. Tenemos diferentes tipos de pantalla, como podéis apreciar, y tenemos en la parte izquierda todos estos botones: el botón de reproducción de las últimas fotografías, como siempre, el botón de drive, en el cual accedemos al ajuste del drive, de si queremos una foto, múltiples exposiciones, si queremos hacer algún tipo de bracketing, etc. Tenemos el botón de la elección de la exposición y tenemos el botón para la elección de los puntos de enfoque, a un clic en el lado izquierdo, súper cómodos. Voy a girar la cámara y os enseño la cámara por los laterales y por delante. En la parte derecha no tenemos nada más que este grip gomoso, que es bastante práctico y cómodo, y en la parte delantera tenemos el logotipo con el modelo XE1, tenemos el sensorcito de ayuda para el enfoque, tenemos el botón de liberación del objetivo, que se gira en sentido antihorario para liberar, y para volverlo a apretar lo giramos en sentido horario hasta que hace clic, como habéis escuchado. Tenemos por este lado un selector de los modos de enfoque: manual, continuo y un solo disparo. Cuando lo tenemos en manual podemos hacer uso de lo que llamamos focus picking, que es esa funcionalidad que resalta, como veis ahí, la parte que está en foco. ¿Veis cómo está resaltando la unión entre estas dos puertas? Sé que se ve pequeñito, pero ahí veis, cuando muevo el enfoque está desenfocado, no hay ningún resalte, y cuando me acerco al enfoque, en blanco me está resaltando, en este caso, la unión entre estas dos puertas. Ahí ya puedo disparar. Volviendo a la parte izquierda, tenemos la tapita, que además es bastante recia y va bastante bien. Con las conexiones tenemos una conexión de jack de 2,5, no de 3,5. Tenemos el HDMI y tenemos la conexión para el PC, básicamente. Y por debajo tenemos la tapita de la batería, donde se aloja además la tarjeta SD. Batería no es la más longeva del mundo, pero en mi experiencia me ha durado más, por ejemplo, que la de la X100S, que por cierto os dejaré el link al vídeo aquí arriba a la derecha. Y tenemos la rosquita del trípode aquí también. Y poco más, esto es la cámara por fuera. Os habré estado dejando durante el vídeo diferentes imágenes tomadas o bien con el 18-55 o bien con lentes analógicas como el 50 mm de Canon FD que veis en las imágenes, o incluso algún 50 o 28 mm tanto de Nikon como de Tamron. Os dejo también el link de mis amigos de Foto Astro González, el lugar donde podéis encontrar todo lo que necesitéis para vuestra fotografía analógica, además de multitud de ópticas que podéis adaptar a cámaras como esta. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle un buen like y suscribíos al canal. No os olvidéis de activar la campanita para más contenido como este, y gracias como siempre por estar ahí. Deja tus comentarios. ¿Tienes una cámara como esta? ¿La has probado? ¿Hay otra que te gusta más? Cuéntanoslo. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias de nuevo. Paz.